¿Qué hay? Buenos días. Aleluya. Vamos a orar por la palabra. Bendito, en vano edificamos si tú no edificas. Si tu Espíritu no está guiando tu palabra, Señor, se queda hueca. Pedimos, Señor, que la unjas, que la dirijas, Señor, y que con ella traigas vida, traigas transformación a nuestras vidas. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 10 y versículos 30 al 35. Es un tema muy conocido y es la parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El ejemplo del que fue movido a misericordia. El Señor utiliza la figura de un samaritano para tocar más el orgullo de los judíos, ¿no? Un extranjero, alguien menospreciado que no tenía la moral ni la cualidad que tenían ellos. Sin embargo, fue el movido a misericordia. ¿Y por qué fue movido a misericordia? Porque tenía un corazón sensible, es decir, capaz de sentir misericordia con las personas que están a su alrededor. Tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo. ¿Por qué? Porque tenían su corazón endurecido. Entonces, lo importante es cómo andamos de sensibilidad. Es curioso que la Biblia equipara la enfermedad de la lepra con el pecado. ¿Y sabéis lo que produce la lepra? La enfermedad de la lepra lo que hace es que se pierda toda sensibilidad. Las personas que son leprosas tienen heridas y tal porque no sienten el dolor. Entonces, si se está quemando, pues no sienten y se le quema la piel. Bueno, esta es una de las características de la lepra. Y lo mismo ocurre con alguien que tiene el corazón endurecido, que ya no siente. Y una de las medidas o de las maneras en que uno endurece su corazón es a través de la religión. Porque la religión justifica. Y lo que realmente justifica una vida no es el sistema religioso, sino la actitud ante las situaciones. Evidentemente, el buen samaritano fue justificado por su reacción ante la situación en la que se encontró aquella persona. De tal manera que en la medida en que uno va perdiendo sensibilidad, tiene que preocuparse. Y no, es que las dificultades me hacen endurecerme. El acostumbrarte a vivir en medio de una situación difícil endurece el corazón. No. Es el corazón endurecido el que se justifica en esas cosas. Pero, de hecho, el estar cerca
de personas con problemas te hace más sensible a la problemática, o debe ser así. En un corazón sano, cuando alguien está más cerca del que sufre, es capaz de sensibilizarse con la necesidad de los demás. Porque hay un refrán que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Algunos dicen ojos que no ven, tortazo que te vas a pegar. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando alguien es inconsciente de las situaciones, no puede reaccionar a ellas. Por eso que cuando alguien es consciente del sufrimiento de otros, pues normalmente en un corazón sano se hace más sensible a la necesidad y pondera mejor la problemática de los demás. Pero cuando alguien empieza a decir, bueno, esto le pasa a todo el mundo, pero a mí qué me importa que le pase a todo el mundo lo que me está pasando a mí, lo que me importa es que me está pasando a mí, ¿no? Que venga alguien a decirme, no, esto es normal, ya, será normal para ti, pero yo lo estoy sufriendo. Esa empatía hacia los demás no te puede llevar a minimizar el problema, sino a participar de él. Y precisamente la misericordia dice, o la palabra misericordia dice, que estás de acuerdo con la miseria, es decir, que te acercas al que está pasando por una situación de dificultad. Yo recuerdo una vez un vídeo que teníamos de los comedores sociales. Yo les dije, por favor, cambiar las imágenes, porque aparecía una mujer repartiendo, metía el cazo en la olla para darle, y miraba con desprecio a las personas que estaban recibiendo aquello. Qué magnánimo eres cuando desde la distancia, sin querer involucrarte en la problemática de los demás, dice, bueno, pero yo ya le he ayudado. Digo, no, desde la distancia no se ayuda desde la cercanía, es decir, participando en el problema de los demás. Y eso es lo que hace este personaje en la parábola, ¿no? Se pone a la altura de aquel que estaba pasándolo mal. Alguien podría decir, mira, no has sido prudente, has ido por un sitio peligroso, así que asume las consecuencias. Estas cosas se oyen, ¿verdad? En lugar de ponerse a la altura de la necesidad de la persona y darle la solución oportuna. Y esta parábola la utilizó el Señor para hablar del amor al prójimo. De tal manera que tenemos que analizar si nos preocupa quien está a nuestro lado o tenemos excusas para poder justificar no estar cerca de aquel que está sufriendo. Yo no sé lo que pensaría el sacerdote, no sé lo que pensaría el levita. Yo sé que ninguno de los dos estuvo cercano a la necesidad de aquel que tuvo delante y la oportunidad se les dio a los dos. La oportunidad se les dio a los dos. Y muchas veces el problema está en no ser sensible. Vuelvo a decir, el buen samaritano es movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículos 17 al 19, Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron la sensibilidad. Nos dicen que tenemos que hacernos cada vez más duros. Y el Señor lo que quiere es que seamos cada vez más sensibles, que tengamos más capacidad de sentir. Y aquí habla de un camino hacia la insensibilidad. Andar en la vanidad nos hace insensibles a los demás. Es decir, cuando alguien está deseando pillar y tener más para sí, el egoísmo nos impide ser sensibles a los demás. Es más, sabes que involucrarte con los problemas de los demás te roba cosas para ti mismo, tiempo, recursos. Esto es lo que le pasó al samaritano, que perdió tiempo y perdió recursos. Amén. Bueno, invirtió, no perdió. Invirtió sus recursos, invirtió su tiempo en la necesidad del otro. Y el que anda en la vanidad de su mente, el que se vuelve vanidoso y quiere tener más cosas para sí, pierde sensibilidad. Dice, el entendimiento entenebrecido. Antes decía, cuando alguien es sensible, cuando alguien es consciente de la necesidad de otros, puede ser más sensible. Pero cuando uno no quiere ver lo que pasa alrededor, entonces no puede sensibilizarse, sino que esa ignorancia le lleva a perder sensibilidad. No voy a preguntarle a cómo está, porque se me va a echar a llorar y no tengo ganas de perder el tiempo con él. Esa actitud, ¿verdad? Estoy ocupado, ven en otro momento. En lugar de decir, aquí estoy para lo que haga falta. Ajenos a la vida de Dios, o ajenos a la vida que Dios da, o a la manifestación de la gloria de Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad de poner en marcha la gracia de Dios sobre aquellos que están pasando necesidades. Lo que es que uno está más a gusto en la casa de la alegría que en la casa del luto, ¿verdad? Uno está más contento participando de los beneficios de las buenas noticias que transmitiendo la vida que Dios da a los que le rodean. Y vivimos en un mundo que necesita de la misericordia de Dios. En medio de una ley de la selva, qué bueno que haya un mensaje diferente. Y habla de la dureza del corazón. Sabes, cuando alguien trabaja manualmente, consigue que en las manos haya callos, ¿verdad? Cuando uno trabaja en la oficina, pues los callos van desapareciendo. ¿Y el callo qué es lo que consigue? Que uno no tenga daño cuando está haciendo alguna labor, ¿verdad? Porque se endurece. Y uno de los grandes problemas que puede haber incluso en la obra social es que uno endurezca su corazón. Pasen por aquí, tal, no sé qué. En lugar de estar participando con los demás en la necesidad de sus vidas. Vuelvo a decir, esto que le digas a alguien, mira, como tú han venido 100 delante tuyo, ya no me conmueves, es que el corazón se endureció.
Y Dios quiere que tengamos un corazón sensible, vuelvo a decir. Perdieron toda sensibilidad. ¿Cómo estás de sensibilidad? Es que cuando alguien es sensible, sufre. Pues de eso se trata, de sufrir con el que sufre, ¿verdad? De estar con el que tiene necesidad. Y darle gracias a Dios de que uno pueda estar con él que sufre en lugar de ser el que tiene el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué una persona está pasando una situación difícil y tú no? ¿Por qué tú no estás pasando por esa situación que pasa al otro? Normalmente la gente dice, Dios mío, ¿por qué me pasa a mí esto? En lugar de decirle, Señor, ¿por qué a mí no me pasa lo que les pasa a los demás? Y el Señor te dirá, porque mi gracia está sobre tu vida, porque yo te protejo, porque yo te bendigo. Y ahora alguien puede decir, entonces el que lo está pasando mal es por su culpa. A lo mejor el que lo está pasando mal es para que tú te acerques a él y le puedas transmitir la gracia de Dios. Amén. En 1 Juan 3, 17 y 18, Juan 3, 16 es la réplica, 1 Juan 3, 16 es la réplica de Juan 3, 16, y el 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hechos son amores y no las buenas razones, dice el refrán, ¿verdad? El que tiene posibilidades y cierra el corazón hacia los demás, no está obrando el amor de Dios en su vida. Y si no está obrando el amor de Dios en tu vida, es que has perdido el amor de Dios. Cuando el ángel habla con la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, y le dice, sé lo que has hecho, todas las cosas que estás haciendo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Es decir, ese amor que tenías que te llevó a hacer las cosas, lo has perdido por convertirte en un profesional. Has dejado que tu corazón se endurezca a través de los problemas y las necesidades de los demás. Y si cierras tu corazón, es porque no quieres sufrir con el que está a tu lado. Vuelvo a decir, ¿pierdes tiempo? ¿Pierdes recursos? No. Inviertes tiempo e inviertes recursos, que por otro lado es un tiempo que Dios te da y son unos recursos que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Es así. Así que si está tu corazón endurecido, ¿y cómo se endurece el corazón? Si tienes callos, ¿dónde vas? Al callista, ¿no? ¿Y qué hace? Te ablandan los callos. ¿Cómo? Primeramente, normalmente te humedecen, ¿no? Bueno, yo no he ido nunca a un callista, pero una forma de ablandar el callo es humedecerlo. Es decir, volver a tener una actitud adecuada ante aquellos que te rodean. Así que si tenemos un corazón endurecido, pongamos a remojar nuestros callos para que sean ablandados, ¿verdad? Hebreos 5, versículos 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de beber leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados. Volver a poner nuestros sentidos en ejercicio. Y si tu corazón se endureció, hay que ablandarlo. Hay que volver a ponerlo en una actitud de sensibilidad hacia lo que te rodea. Es curioso, hay gente que pierde los puntos en el carnet de conducir y les llevan a hacer cursillos, ¿no?, para recuperar los puntos. ¿Y qué les hacen? Yo no he ido nunca a un cursillo de esos, pero sé que les llevan a ver personas que han tenido accidentes de tráfico. Para que se sensibilicen con la realidad de la situación. Les hacen comprender las consecuencias de una mala actitud, para que sean más responsables con las cosas que hacen. Les llevan a entender qué es lo que ocurre alrededor, la importancia de cosas que a veces decimos, un stop, un exceso de velocidad. Pues mira las consecuencias que pueden llevar ese tipo de actitudes, y les enfrentan con la realidad de la situación. Dice que el maduro ejercita el discernimiento, la sensibilidad en su vida. La reacción rápida es encerrarse, la madura es afrontar los problemas de cara, poder estar participando en las situaciones y poder llegar a decir, ¿de qué manera yo puedo participar en la solución de los problemas? Yo recuerdo hace muchos años en una predicación que yo hablé sobre los que se suben en el carro y los que tiran del carro. Una persona subida en el carro no es sensible a que hay una cuesta que subir. Y dice, ¿por qué vamos más despacio? Porque hay una cuesta, bájate y tira del carro. Y cuando veas una cuesta dirás, no voy a quejarme porque la situación es otra. Y recuerdo una hermana que decía, yo me quiero bajar del carro para tirar de él. Es decir, quiero ser consciente de la necesidad, quiero ser consciente de lo que cuesta las cosas. Quiero definitivamente madurar en mi vida. Y entonces poder enfrentar de una forma más consciente las situaciones que me rodean. Tener los sentidos ejercitados. Y cuando alguien ejercita un sentido, es más sensible, ¿verdad? Es más capaz de hacer las cosas. Yo recuerdo en el laboratorio, haciendo análisis, y venía gente y decía, oye, ¿cómo sabes que has llegado al final de la reacción? Porque ya lo veo. Pues yo no he visto nada. Y le echaba una gotita más y decía, ¡fu! Y cambiaba el color. Ahora sí, pues yo tengo la sensibilidad de verlo antes porque he ejercitado ese sentido. Qué bueno que podamos ejercitar el amor, que podamos ejercitar la misericordia, que podamos ejercitar la paz y llevarla a los demás. Amén. En 2 Corintios 11 y versículos 28 y 29, el apóstol decía, y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo, en lugar de tener una posición de alguien allí que no es alcanzable, que está por encima de, él decía, yo participo en las necesidades de cada persona alrededor mío.
Si hay alguien enfermo, yo enfermo. Si hay alguien que está sufriendo una injusticia, yo me indigno como si me lo estuvieran haciendo a mí. Como si me lo estuvieran haciendo a mí. Y entonces reacciono ante esa situación. Y es lo que el Señor definitivamente ha hecho con nosotros y hace. Se pone delante del Padre a decir: ten misericordia de este. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús en la cruz. Ante aquellos que estaban teniendo una actitud negativa hacia Él, Él seguía siendo sensible de sus vidas. La preocupación del Señor por cada uno que se pierde. Si mi sangre servía para este, ¿por qué no le llegó? Pues porque el que tenía que estar sensible no lo estuvo. ¿Cómo creerán si nadie les predica, verdad? ¿Cómo cambiarán de actitud si nadie se acerca a ellos? Termino con Romanos 12, versículos 14 al 18. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bendecid y no maldigáis, alegraos con las bendiciones de los que están a vuestro alrededor. Qué curioso, a veces alguien tiene una buena noticia y en lugar de alegrarte con él te enfadas. Eso es envidia. ¿A quién no le ha pasado que le reconocen al que está al lado tuyo y a ti no? Y te enfadas, en lugar de alegrarte con él. Y qué bueno que nos alegremos de las bendiciones de los que nos rodean. Hace un tiempo me acerco a un hermano que estaba estrenando un coche nuevo y le digo: qué bendición, ¿no? ¿Qué coche? Y me dice: ¿qué pasa, que tienes envidia? Digo: no, que me alegro porque era una persona que estaba andando con un vehículo que estaba viejito, con problemas, y cuando le veo con el coche nuevo me alegré y fui a decirle, digo: no, yo estoy muy contento con el que yo tengo, pero me he alegrado de que hayas tenido esta bendición en tu vida. Y dije: bueno, yo sé que no está a la misma altura que yo, porque él está pensando de otra manera. Y luego llorar con el que llora cuando alguien está pasándolo mal. Qué bueno que seamos sensibles. A veces en el primer día todo el mundo se amontona allí y tal, hay que ser sabio, ¿no? Pero qué bueno que tengamos esa sensibilidad y qué bueno que estemos orando por aquellos que lo están pasando mal. Incluso por aquellos que lo están haciendo mal, para que Dios los bendiga. Porque el pecado y las decisiones erróneas traen daño a quien las cometen, ¿verdad? Qué bueno que oremos por esas personas, a decirle: Señor, bendícele, guíale por el camino correcto. Señor, hazle tomar decisiones adecuadas. Señor, que pueda romper su maldad y que pueda salir de las cadenas que tiene para que pueda ser bendito. Qué bueno que oremos por las personas que están pasando lo malo o haciendo el mal para que lo hagan bien. Quizá se me está ocurriendo ahora, ¿no? Cuando el Señor dice que oremos por nuestras autoridades para que podamos vivir sosegadamente, tendremos que orar más por las autoridades políticas que tenemos para que Dios los bendiga, para que cambien decisiones y actitudes que no son buenas, ¿verdad? Y para que puedan tener un encuentro personal con el Señor. Qué bueno que podamos orar por aquellos que lo hacen mal
y por aquellos que lo están pasando mal. Señor, gracias que a mí no me llega la maldición, pero bendice al que está ahí metido en esa situación, que pueda salir de ella. Y que procuremos participar de esa carga por aquellos que lo están pasando mal. No sé si eres sensible a los que están a tu alrededor, pero qué bendición poder entender la dificultad del que está a nuestro lado y ayudarle. Para que mañana, si tú estás en dificultad, también el otro te ayude, no. Pero posiblemente encuentres después en tus dificultades también quien te ayuda a ti. Dice la palabra de Dios que será misericordioso con los misericordiosos. Y qué bueno que podamos mantener esa sensibilidad hacia la necesidad de los demás. Yo no sé quién quiere eso para él, quién quiere unirse conmigo en esa oración. Os invito a poneros de pie conmigo, para que le pidamos al Señor: Señor, quita las durezas de nuestros corazones, que podamos mantenernos sensibles ante las dificultades de los demás. Señor, no queremos ser profesionales que dejan el corazón a un lado y que solamente actúan por lo que aprendieron, de procedimientos. Señor, queremos tener un corazón sensible a la necesidad de los demás. Solo por medio de tu Espíritu Santo puede serlo. Ayúdanos a movernos a misericordia como el de la parábola, y que podamos así transmitir vida, gracia y bendición a los que nos rodean. Ayúdanos, cambia nuestros corazones, quita durezas, Señor, y límpianos de todo aquello que nos impide mantenernos sensibles. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.